Bien, hermanos. Señor les bendiga. Les quiero invitar a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?». Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto». Amén. Si hay un gran tema en la experiencia de la vida del ser humano sobre la tierra, es el tema de la familia. La familia puede ser, sin duda alguna, y yo creo que es así, quizás el refugio más grande ante la adversidad que enfrentamos en la vida. La vida presenta distintas complejidades, hermanos. Es difícil. Ganarse el pan requiere esfuerzo. Hay una competencia desmedida en el mundo por brillar, por obtener algo, por vivir mejor. Y la familia, bien fundada, funciona precisamente como un refugio. Nos gozamos en nuestros hijos, nos deleitamos en la medida que vemos que crecen, que maduran, que van ganando experiencia en la vida. Nos proyectamos de alguna manera en nuestros hijos, pensando en que sean hombres y mujeres de bien, que conozcan al Señor. Pero también la familia viene a ser una de las instancias más dolorosas cuando hay enemistad, o cuando hay diferencias, o cuando hay peleas matrimoniales. Nos decepcionamos, nos desilusionamos, y la verdad es que lloramos amargamente cuando hay quiebres en nuestra familia. Yo podría quizás preguntarles a los que tienen más años en su experiencia de padres, para no decir en los viejitos, pero con nuestros hijos lloramos de alegría y lloramos también de tristeza cuando toman malas decisiones, cuando a veces son atrevidos o cuando vemos que están desperdiciando sus vidas. El mismo matrimonio y la misma persona con la cual nos gozamos y somos cómplices y disfrutamos de la intimidad y el compañerismo, también a veces pareciera transformarse en un enemigo. Y esa persona en la cual debiéramos deleitarnos viene a significar un dolor de cabeza o simplemente sufrimiento amargo en nuestra vida. Y eso es una realidad de la experiencia del ser humano en la tierra. Por lo tanto, la familia parece tener 2 caras. Por un lado, un gran deleite, gozo y seguridad. Pero por el otro lado, también la fuente de muchas de nuestras tristezas y angustias. ¿Por qué hablamos de esto? No solo por la importancia que tiene, sino porque la familia viene a ser precisamente fundada por el Señor. Hermanos, la familia no es un invento de la sociedad. No es algo que a los hombres se les ocurrió. Es una institución dada precisamente por el Señor. Pero nos enfrentamos a esto, en que aún estando dentro de la iglesia, y aún siendo cristianos, y aún perseverando y abriendo las Biblias, aún así, muchas veces experimentamos dolor y sufrimiento, ¿o no? ¿Cierto?
Y si miramos esa realidad, tenemos que dar el segundo paso y pensar qué es lo que la Biblia nos dice respecto a la familia. Porque la familia, hermanos míos, lejos de lo que podamos pensar en algún momento, no es resorte propio de mi vida íntima, sino que la familia ha de ser afectada por el Evangelio del Señor. Y su obra de redención se extiende mucho más allá de la salvación, tocando la forma en que vivimos la familia. El Señor nos enseña a ser padres, les enseña a mis hermanas a ser madres, le dice a los hijos cómo ser hijos y nos enseña a vivir de tal manera que la familia viene a ser verdaderamente ese dulce refugio y ese lugar seguro. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y puse el texto de José porque vamos a ver hacia el final de la enseñanza cómo la figura del Señor y su obra en nuestra vida viene a afectar profundamente las dificultades que nosotros vivimos. Ahora, me gustaría entrar en contexto antes de que lleguemos a explicar el texto de Génesis capítulo 45. Y si nosotros miramos el relato de la Biblia, nos damos cuenta que la historia de José es de verdad uno de los relatos más inspiradores y hermosos que podemos leer en las Sagradas Escrituras, hermanos. Le decía ayer a mi esposa, y se ríe de mí, no está hoy día acá, por eso puedo decirlo, está cuidando al Pampi que está enfermito, pero le decía, lloré haciendo esta enseñanza por lo hermoso que es la historia de José. Y es de verdad inspiradora porque nos muestra un desarrollo tan precioso en el que uno va viendo la gracia del Señor y su providencia detrás de los acontecimientos que van pasando. Pero la historia de José, hermanos, nos está mostrando por un lado la maldad del hombre y cómo puede llegar a tal extremo de empujar a este joven a vivir lo que vivió. Pero por el otro lado también nos muestra un aspecto precioso y es la providencia, el cuidado activo de Dios sobre aquellos que ama a pesar de la adversidad que puedan estar viviendo. De eso nos habla la historia de José. El cuidado amoroso y soberano de Dios resalta en esta historia y de alguna manera viene a mostrarnos vívidamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien, ¿cierto? Adicionalmente, hermanos, la historia de José tiene un tinte particular que nos anima en medio de esta serie que estamos viendo. Y es que funciona como una tipología de la obra redentora de Cristo. La historia de José tiene muchos paralelos, o de alguna manera, como se enseña en teología, muestra una sombra de aquello que iba a venir a tomar sustancia por medio de Jesús. Y lo vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. Entonces, hermanos, si entramos en tema, debemos hacernos primero la pregunta: ¿quién fue José? José fue el 11º hijo de Jacob y de manera muy particular fue el hijo más amado que tuvo Jacob. ¿Por qué? Porque él fue el primogénito, no de todos los hijos de Jacob, pero fue el primogénito de su amada esposa Raquel, de la mujer por la cual trabajó más de 14 años, aquella que de verdad él deseaba. Si hacemos de alguna manera una mirada panorámica de la vida de José, esto se relata desde el capítulo 37 de Génesis en adelante, se nos empieza a relatar la historia de José. Y tengo algunos hitos acá de su historia. Se nos dice que a los 17 años, este joven José trabajaba ayudando a su padre, cuidando al rebaño que él tenía. En esa edad, él se le presentan dos sueños. Uno en el cual él ve que las gavillas se inclinan delante de él, y otro sueño en el cual él ve que las estrellas, el sol y la luna se inclinan delante de él. Más adelante se nos dice que sus hermanos traman cómo deshacerse de este José, parece que les incomodaba. Se nos dice que José es vendido a unos mercaderes que pasaban por ahí a esa edad, a los 17 años, jovencito. Se nos dice que llega a la casa de un oficial de Faraón, uno que se llamaba Potifar. Es prosperado ahí este José, pero a la vez que es prosperado es acosado y extorsionado por la esposa de este oficial. Y de alguna manera en esta acusación injusta es llevado a la cárcel ahí en Egipto.
En la cárcel se le da la oportunidad de interpretar algunos sueños del copero, ¿cierto? Y el panadero que estaba ahí preso junto con él. Y aún en esa adversidad vemos nosotros que Dios lo vuelve a levantar y de alguna manera lo exalta, aún estando en la prisión. Pasan algunos años en prisión y él viene por una particularidad a interpretar un sueño de Faraón, un par de sueños. Y cuando eso ocurre, el Señor lo exalta más todavía y él llega a ser la mano derecha de Faraón en Egipto. José entonces es levantado como gobernador y se establece en la tierra de Egipto. Es ahí donde nacen sus dos hijos, Manasés y Efraín, ¿cierto? Hasta este punto han pasado aproximadamente 13 años desde que este joven José fue vendido por sus hermanos y termina sirviendo a Faraón en Egipto. Entre lágrimas, abandono y la forzosa separación de su familia, José tuvo que enfrentar soledad, menosprecio, abuso y el olvido hasta que Dios lo levantó. Pero quedan algunos hitos todavía en la historia de José, algunos que son importantes de ver. Porque no solo vemos a un José que vive todo esto en la soledad y apartado de su familia, sino que es levantado y estando en una posición de exaltación, siendo levantado, él se vuelve a encontrar con sus hermanos. En este periodo de escasez del cual él interpreta el sueño de Faraón, sus hermanos llegan ahí delante de él buscando alimento y él los reconoce. Él trama algo para poder acercarse a su familia y los acusa de espías, los hace ir y venir y después de algún tiempo se vuelve a encontrar con su hermano querido hasta que él se revela a sus hermanos después de casi 22 años y les muestra que él sigue con vida y no solo sigue con vida, sino que pasó de ser ese pequeño joven abandonado a estar ahora en una posición de autoridad a la diestra de Faraón y ha sido puesto, según sus palabras, para preservación de su linaje, ¿cierto? Esa es la historia panorámica de la vida de José. Ahora, quizás alguno hasta este punto pueda recordar y sienta el deseo de alabar a Dios por lo que Él ha hecho, ¿no? Después de todo este sufrimiento y después de todo lo que pasó José, parece que la felicidad por fin llega a su vida. Y alguno podría decir, bueno, el amor ha triunfado. Y eso es cierto. Pero la verdad es que el relato de José tiene otro telón de fondo que nos importa el día de hoy y es lo que queremos ver. Uno que no es tan glorioso como lo que vemos al final de cómo él es exaltado, sino que por el contrario, refleja una triste realidad que muchas familias viven el día de hoy. Y ese telón de fondo que rodea la historia de José es que él viene de una familia disfuncional. ¿A qué me refiero con una familia disfuncional? Me refiero a una familia que no funciona correctamente respecto al diseño que Dios le había entregado a la familia. Eso es una familia disfuncional. ¿Por qué, hermanos, este asunto de la familia disfuncional es tan importante de mencionar? Porque es precisamente a la luz de esta realidad donde vemos la exaltación de José y donde se hace más evidente el cuidado amoroso y soberano de Dios sobre aquellos que le pertenecen. José no llega a esta posición por sus dotes particulares. No que lo haya hecho mal necesariamente o todo mal, pero él llega ahí por el cuidado amoroso del Señor. Y lo que vemos hacia el final y lo que leímos al inicio es una muestra de Dios obrando activamente en la historia de la humanidad y particularmente en la historia de este joven y de su familia para un propósito mayor. Hermanos, si yo les di una premisa y es que la familia de José era una familia disfuncional, yo esperaría que usted se pregunte en qué es disfuncional, ¿o no? ¿Se lo pregunta o no? Si nosotros pensamos en eso, tenemos que mirar entonces quiénes componían esta familia de José. Y debemos partir evidentemente por el padre. ¿Quién es el padre de esta familia? Jacob. ¿Y quién es Jacob? Un hombre con un pasado un tanto oscuro, ¿no?
El padre de esta familia tenía un pasado oscuro. Y aunque evidentemente cuando llegamos a este punto de la historia, él ya está anciano y ha sido perdonado y levantado, no es precisamente el mejor ejemplo que podríamos aspirar o el que podríamos levantar como un padre modelo, ¿no? Jacob fue conocido como el engañador, el que robó la primogenitura de su hermano y el que fue capaz de engañar a su anciano padre en su vejez. Ese es Jacob. Génesis 27 del 18 al 20 nos dice así. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste le respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Jacob se levantó para robar lo que le pertenecía a su hermano, usando el nombre de Dios en la mentira. De ahí en adelante nosotros vemos en la historia de Jacob cómo el Señor de manera soberana se encarga de ponerlo en su lugar y de traerlo a restauración, no sin antes de alguna manera aleccionarlo o disciplinarlo por lo que él había hecho. Eso es parte de la historia de Jacob. Pero ¿por qué yo digo que no fue el mejor padre? Bueno, no fue el mejor padre solamente por lo que él vivió en su historia, que alguno podría decir, bueno, en la juventud cometemos errores, pero después Dios lo levantó, ¿cierto? Eso es parte de la historia. Pero él no fue el mejor padre no solo por su pasado, sino por el presente, por cómo él se comportó con sus hijos. Génesis 37:3 nos dice lo siguiente: y amaba a Israel, Jacob, amaba a Israel a José, ¿qué dice ahí? Más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Él tenía un favoritismo claramente marcado. Hermanos, ¿y qué pasa cuando un padre muestra un amor preferente por uno de sus hijos? Levanta celo y predispone de mala manera al resto de sus hijos. Por eso él no era el mejor padre. Génesis 37:4 nos dice precisamente esto. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso, ¿qué dice ahí? Lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La insensatez de este hombre, aún en su vejez, llevó a que sus hijos vivieran en enemistad. Ese no es el padre que nosotros aspiramos a ver, ¿cierto? No es el mejor ejemplo que nosotros hallamos en las Sagradas Escrituras. Esta falta de sabiduría despertó la odiosidad en medio de sus hijos. Parece que este Jacob, que pasó por tantos procesos del Señor, no había aprendido todas las lecciones. Y podríamos ser rápidos en juzgar y decir, bueno, ¿no tenía al Señor por su Dios? Claramente lo tenía. ¿No debía beber de la sabiduría que emana de Dios? Por supuesto que debía hacerlo. De hecho, si nosotros vemos más adelante en la historia, particularmente en Deuteronomio 21, del 15 al 17, nos damos cuenta que en la instauración de la ley, el Señor viene a regular esta conducta de los hombres. ¿Qué es lo que nos dice esa ley que yo le cité? Nos dice que no puede el hombre darle el derecho de la primogenitura al hijo de una mujer que sea su favorita si ya tiene otro primogénito. La ley viene a regular una conducta que era propia del corazón humano. ¿Cuál es el fruto? Bueno, la enemistad entre los hermanos. Efesios 6:4 nos dice muy sabiamente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, ¿no es lícito para un hijo preguntarse por qué su padre o madre ama más a sus hermanos? Quizás a algunos de ustedes les ha tocado experimentar en sus familias
este tipo de situaciones. Yo lo he escuchado muchas veces, cómo en distintas familias se da que hay, parece, un hijo favorito y el resto, ¿cierto?, queda de lado. Y eso es doloroso y termina socavando las relaciones padre e hijo. Yo les pregunto, ¿no genera esto dolor en el corazón? ¿No termina esto debilitando los lazos de amor en la familia? Esto es lo que produce el favoritismo. Y en eso Jacob falló. Pero no solo podemos hablar de Jacob como un padre disfuncional, sino que también tenemos que mirar a una mujer en particular, a Raquel. Y Raquel, dentro de todas sus virtudes, por supuesto, porque logró perseverar en la adversidad y se sobrepuso a la humillación, ¿cierto?, para permanecer con su marido, pero ella también tuvo situaciones o hechos cuestionables. ¿Por qué? Porque ella en algún momento fue estéril. ¿Se recuerda? ¿Sí? ¿Ha leído alguna vez la historia? ¿Cierto? Bien. Ella fue estéril en algún momento. Y veía que su hermana Lea tenía muchos hijos. Y se despertaba en ella un celo mientras era menospreciada, ¿cierto? Pero tampoco era de los trigos más limpios en el sentido de que había fallas en su moral. Porque cuando vio esa adversidad, no halló nada mejor que en vez de humillarse delante del Señor y esperar en Él, empujar a su marido al pecado. Génesis 30 del 1 al 8 nos dice así. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan y concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Esta historia puesta hoy día en las páginas de un libro sería un thriller psicológico bueno. ¿Se imagina esto hoy día o no? ¿Se imagina en un caso en que la mujer no pueda tener hijos, llamar a la empleada, ¿cierto? Es como estas comedias mexicanas, perdonen chiquillos, pero es mi ejemplo más cercano. Es como una teleserie mexicana, ¿no es cierto?, en que se llama a la criada, ¿cierto?, y de repente aparece un hijo y el hijo es de la criada, pero no es de la criada, le pertenece a la señora de la casa y se arma un cagüín. Y nosotros vemos esto en las páginas de la Sagrada Escritura, pero no es algo que Dios apruebe. Y de hecho es totalmente pecaminoso, porque Raquel empujó a su esposo a cometer adulterio y a tener hijos fuera del lecho matrimonial. Por lo tanto, el pasado de Raquel también era cuestionable y su forma no había dado el mejor ejemplo. Pero pensemos ahora en José, este joven muchachito, un buen pastor, ¿cierto? Una blanca paloma que no le hacía mal a nadie, pero había un defecto también, quizás atribuible precisamente a su juventud y a la falta de sabiduría. Génesis 37 del 5 al 9 nos dice, y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Y aquí el asunto es una falta de sabiduría, hermanos. ¿Acaso el propósito de Dios iba a dejar de cumplirse si este joven José cerraba sus labios? Evidentemente no. Evidentemente no. Hermanos, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer porque es su propósito.
No depende de esto. Quizás alguno de ustedes me ha escuchado alguna vez cuando de repente me dicen, pastor, soñé esto. ¿Qué piensa? Ora, hermano. Ora, porque si es voluntad del Dios va a pasar y si no, bien. Pero no vamos a torcer la mano del Señor. Pero la falta de sabiduría en expresar este sueño le llevó a tener más odiosidad delante de sus hermanos. Porque el sueño parecía evidente a cualquiera que lo leyera o no, o que lo escuchara. Pero no lo cuenta cualquier persona. Lo cuenta el favorito de papá con la túnica multicolor del favorito de papá. Y lo que eso levanta es mayor odiosidad hacia él. Ese era José. Pero miremos ahora los hermanos de José. ¿Quiénes eran ellos? Si habláramos de cada uno de ellos, tendríamos mucho tiempo para ver lo que había pasado en la historia y lo que ellos habían cometido. Pero quiero que nos enfoquemos solo en un aspecto, y es en el cómo trataron a su hermano. La Escritura nos lo dice con claridad. Ellos lo odiaron aún más. Así como José pudo haber callado sus sueños, y estos de todas maneras se hubieran cumplido porque el propósito de Dios se iba a cumplir, ellos pudieron reprimir sus deseos de dañar a su hermano. Sin embargo, no los reprimieron. Y el resultado de los actos y de esta odiosidad de sus hermanos llevó a este joven, aún en su juventud, a ser brutalmente separado de su familia y vendido de un día para otro. La actitud de los hijos de Jacob hace eco de lo que ya había pasado antes con Caín y Abel. Génesis 4, del 8 al 9 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y la respuesta a esta pregunta el Señor la hace obvia, ¿no? Por supuesto que sí. Pero no solo se atrevieron a levantar su mano contra su hermano, no reprimiendo lo que ellos ya sabían que no debían hacer, sino que además tuvieron el descaro de mentirle a su padre. Génesis 37, el 31 al 34 dice, entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado sin duda. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. ¿Se imagina el dolor de lo que significa eso? No solo apartaron a este joven muchacho de su familia, sino que además engañaron a su padre y le trajeron un profundo dolor al hacerle creer que su hijo estaba muerto. Esos son los hermanos de Jacob. Y esa es la familia en la cual se gesta toda esta historia que viene a tener esta conclusión en Génesis 45. Ahora, hermanos, ¿significa todo esto que la familia que yo les estoy mostrando es un grupo de pecadores, inconversos, irreconciliables? Claramente no. Pero esto es una muestra importante de cómo el pecado afecta el corazón del hombre. Y una vez que ese pecado afecta el corazón del hombre, entonces lo que viene es que lo que está alrededor también se va a ver afectado. Y de manera particular, el pecado de cada una de estas personas terminó afectando su núcleo familiar. Y José fue presa tanto de su condición como del pecado de sus hermanos. ¿Sí? La caída en Edén, hermanos, trajo una ruina que afectó a todos los hombres. Y como consecuencia termina afectando todas las áreas en las cuales los hombres están involucrados. Es decir, si usted fue llamado a ser familia, ¿cierto? Tenga por seguro que no solo va
a lidiar con lo difícil que es el matrimonio, sino que va a lidiar con su propio pecado y las consecuencias de este en su lecho familiar. Y así en cada área de la vida. El ejemplo de una madre con falencias, de un padre imperfecto y de un grupo de hermanos que no llegan a la talla, todo eso está también de telón de fondo en la historia que leemos en Génesis 45. Ahora, con todo esto de fondo, nosotros podemos mirar de nuevo lo que leemos en los versículos 1 al 8 y entender qué es o cuál es la profundidad de lo que el Señor nos está mostrando ahí. Y me gustaría primeramente abordar, como les había dicho, que la historia de José no es simplemente un guión bueno para alguna teleserie, hermanos. No es solamente una historia interesante o de redención que termina en un final feliz, sino que es además tipológica, porque nos está mostrando en sombras lo que habría de venir más adelante con el Salvador. ¿En qué? En que hay un paralelo muy interesante entre José y Cristo, porque así como José fue rechazado por sus hermanos, el Señor iba a ser rechazado por su pueblo, ¿no? Así como José fue vendido por unas monedas, el Señor iba a ser traicionado por unas monedas. Así como José fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y por así el Señor fue injustamente condenado. Así como José sufrió y luego fue exaltado, asimismo el Señor fue humillado y sufrió la cruz antes de ser exaltado. Y así como José, luego de ser exaltado, perdonó a sus hermanos, el mismo Señor Jesús, en su exaltación, perdonó a sus escogidos. Eso es una tipología. José, en ese entonces, nos dejó rastros, sombras de cómo era este plan precioso que iba a manifestarse en el tiempo futuro. Eso es un primer aspecto. Dios trabaja, hermanos míos, en el corazón de las personas de una manera que no siempre es fácil apreciar. Nosotros miramos hacia atrás la historia de José y podemos notar con mucha mayor claridad y facilidad cómo Dios fue trazando un camino. Pero piense un poco en José. ¿Cómo habrá sido la experiencia para él? ¿Habrá tenido completa claridad de todo lo que estaba ocurriendo? Por supuesto que no. Se nos dice entre Génesis 37 y lo que sigue hacia adelante que él muchas veces lloró. Fue separado de sus padres. Fue abandonado por sus hermanos. Fue vendido. Y estando ya de alguna manera estable en su condición, fue de nuevo acusado injustamente y encarcelado. Y aun cuando reveló este sueño y ayudó a este hombre, se olvidaron de nuevo de él. Hasta que el Señor lo mandó a llamar, ¿cierto? Y lo exaltó. Pero él sufrió mucho en el camino. ¿Y saben qué es tremendo de esto? Si usted lo mira de lejos, usted se da cuenta, porque la declaración de José en Génesis 45 lo dice. Yo ahora entiendo que Dios me puso para vuestra preservación. Y si mira más ampliamente el panorama, usted entiende que era necesario que los hijos de Israel vivieran, porque había un pacto que el Señor había determinado a través de un linaje, porque de esa familia iba a venir el Salvador. Esa familia no podía extinguirse y la hambruna no podía raer esa familia. Eso es la mirada panorámica. Pero hay algo muy interesante en esto, y es que a pesar de esto, Dios amorosamente estaba trabajando en el corazón de José. Dios tomó un pequeño muchacho inexperto y a través de todo esto lo llevó a un estado de madurez. Eso es lo que él estaba haciendo. Esta historia, hermano, no se reduce simplemente a la preservación de las tribus de Israel. Esta historia nos muestra cómo Dios se dejó conocer de una manera más íntima por este pequeño José. Y hermanos, mientras que la gracia de Dios se manifiesta a las tribus, a los hijos de Jacob para su preservación, también se manifiesta a José en su exaltación y en el cambio de su corazón. Si usted mira el mismo periodo de la historia de José, se da cuenta de algunos hitos importantes que había en él, como por ejemplo, que fue íntegro ante la esposa de Potifar.
Aunque fue tentado y aunque tenía todo en bandeja, ¿cierto? Él simplemente huyó. Él no se prestó para caer en ese pecado. Aún en su condición de siervo, prefirió exponerse a ir a la cárcel antes que agravar, ¿cierto? Su condición y afrentar al amo que lo había llamado y por supuesto al Dios del cual él tenía conocimiento. Es evidentemente lícito inferir que a pesar de todas las falencias que Jacob tuvo, sus hijos fueron instruidos en la palabra del Señor, ¿o no? Por supuesto que sí. Y él tenía conocimiento de ese Dios y él prefirió ser íntegro. Es interesante notar que cuando este joven José llega a la casa de Potifar, él reconoce que Dios estaba con él y que todo lo que ponía en sus manos para que él trabajara se veía prosperado. Él declara, Dios está contigo. Él es bendecido aún en la cárcel. Él glorifica a Dios cuando se le intenta exaltar a Él. Cuando le dicen, oh, tú puedes interpretar los sueños, no piensen que yo interpreto los sueños. Es Dios quien me da sabiduría para interpretar esto. Él no buscó su gloria. Él era un joven íntegro. Y él tuvo sabiduría no solo para dar al Señor la gloria que corresponde, sino además para planificar una forma en que el pueblo de Egipto y por consecuencia su familia se viera salvaguardada de la hambruna que Dios había traído sobre la tierra. Porque a él se le ocurrió decir, vamos a juntar estos 7 años de abundancia, manda a construir silos que guarden acá y cuando vengan los 7 años vamos a resistir. Esa fue la sabiduría que le dio Dios. Por lo tanto, claramente podemos inferir que José sí tenía una relación con el Señor. Aunque él lloró y aunque él vivió momentos amargos, es notable en todo el relato de Génesis que no hay ninguno, ni siquiera un solo registro en que se nos diga que su fe flaqueó. No hay muestras en que se nos diga que él se quejó contra Dios. No hay un solo texto en que se nos diga que él le haya reclamado a Dios. Aún cuando se encontró con sus hermanos, no se atrevió a levantar su mano contra ellos. ¿Saben de qué nos habla eso? De que el Señor trató el corazón de José, lo amansó, le dio sabiduría y lo hizo un hombre lleno de gracia a pesar de lo que había vivido. Así llegamos, hermanos, al texto de Génesis 45. El José que se nos muestra ahí ya no es ese joven inexperto, ¿cierto?, que se pavoneaba delante de sus hermanos con la túnica del favorito, ¿cierto?, y le iba a contar, mira lo que soñé. Ya no es ese José. Ahora es un varón, un hombre que ha madurado. Ha visto la mano de Dios sobre su vida. Ha entendido el plan de Dios y no tiene espacio en su corazón para pagar mal por mal. Todo lo contrario. Ahora es capaz de extender gracia y misericordia, así como él mismo la recibió. Porque eso fue lo que recibió de Dios, a pesar de la condición en la que estuvo, ¿no? Y aquí es importante, hermanos, destacar un par de cosas. El entendimiento del plan de Dios trajo descanso a la vida de José. Génesis 45, del 5 al 8, dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Él comprendió el plan de Dios. Y cuando comprendió el plan de Dios y lo que Él estuvo orquestando, halló descanso y pudo perdonar. Cuando usted escuche que yo le diga, hermano, haga el esfuerzo y estudie un poco, venga a la escuela dominical, no es porque simplemente queramos hacer una iglesia de buenos teólogos.
Es porque el conocimiento de Dios, de su plan y de su palabra, tiene como implicación en nuestra vida natural que descansamos en quién es Dios. Ese es el fin último. Enfrentar la adversidad y las dificultades sabiendo quién es el Señor y qué es lo que Él se ha propuesto. José entendió esto y pudo descansar y pudo perdonar a sus hermanos, que de hecho es lo segundo que les quiero mencionar. La consecuencia o la implicación de un hombre que ha vivido o que vive en una relación estrecha con el Señor tiene una sola palabra: el perdón. No hay hombre o mujer sobre la faz de la tierra que realmente se haya encontrado con Dios que no sea capaz de perdonar. De hecho, muy por el contrario. Porque si hay falta de perdón en nuestro corazón, podría ser algo puntual de lo cual tenemos que arrepentirnos. Pero si eso persiste a lo largo de tu vida, con toda seguridad no has conocido al Señor. No puede alguien que ha conocido al Salvador y reconoce su obra de gracia sobre su vida no perdonar. Eso no existe. Eso es un no cristiano. Esto es una preciosa muestra del Evangelio, hermanos. Piensen lo siguiente. José ya había entendido el plan, conocía por qué estaba en ese momento, sabía que él tenía el poder para preservar la vida de su familia y gustosamente lo podía hacer. ¿Sí o no? ¿No pudo simplemente José haber provisto para el grano y para el sustento de sus malvados hermanos y punto? ¿Lo pudo haber hecho o no? Claro que sí, por hermano. Claro que él se pudo haber parado en esa posición y haberles dicho, bueno, yo entiendo el plan de Dios, les voy a dar lo que necesitan, váyanse. Pudo haber sido así. ¿Él estaba obligado a tener un vínculo con ellos? De alguna manera no, pero aún así lo hizo. Y eso es lo tremendo. La relación de José con Dios no solo le dio sabiduría, no solo le exaltó y no solo le ayudó a sobrellevar las dificultades, sino que trajo como fruto la restauración familiar. Génesis 45, 14 y 15. Este es uno de los textos más hermosos que hay en esta historia. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Después de todo lo que él vivió, después del abandono, después del haber sido vendido, después de la injusticia, de los tragos amargos, después de pasar de una casa donde había abundante alimento, abrigo, sustento y amor, pasó repentinamente a estar absolutamente solo y abandonado por culpa de sus hermanos. Pero los años pasaron y este joven cambió. Y cuando se encuentra a sus hermanos y llegamos a este relato de Génesis, él no se cuestiona, él no los llama terreno. Él no viene delante de sus hermanos y les dice, no, y ustedes pensaron hacerme mal, pero bueno, mira cómo me tiene Dios, ¿cierto? Él no se para en esa posición. Él se echa sobre el cuello de sus hermanos y llora con ellos. ¿Por qué? Porque los ama de verdad. Porque profundamente ama a sus hermanos, a pesar de lo que hayan hecho. A pesar de lo que vivieron, a pesar de lo que le tocó enfrentar, él ama a sus hermanos. Y eso, hermanos míos, es el fruto de un hombre que se encuentra con Dios. Ese es el fruto práctico de la redención en las vidas de los hombres. Por eso no puede haber un cristiano que persista en la dureza de su corazón, en no perdonar. Porque eso significa que no tiene idea delante de qué Dios está. Eso es lo que él ha comprendido. Hermanos, ¿qué excusas tenemos nosotros para no abrazar la gracia del Señor y extender el perdón a aquellos que nos rodean? ¿Qué excusa tenemos, hermano?
¿quiénes somos nosotros para retener el perdón y la restauración del vínculo? Si hemos sido perdonados de algo mucho, mucho peor que aquello con lo que nos han afrentado, ¿no? La restauración familiar, hermanos, y la vida familiar en el Evangelio es muy diferente al mundo secular. No porque seamos mejores, no porque seamos más dóciles, porque no lo somos, muchos de nosotros. No porque tengamos un carácter más templado, porque muchos no tenemos ese carácter templado. No porque necesariamente seamos sabios en nuestras palabras, porque nos falta sabiduría a muchos que somos impulsivos. ¿Sabe por qué? Porque la vida del cristiano se vive a la luz de la obra de salvación y de gracia que Él ha tenido. Y a esa luz, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón y entonces restaurar? Ese es el fruto del Evangelio. El Evangelio, hermanos, tiene la capacidad de afectar tu vida hoy, trayendo perdón, gracia y reconciliación a las relaciones que sostienes. Piensa en el fruto de lo que vivió la familia de José. Su padre, después de muchos años, fue consolado y pudo de alguna manera morir en paz. ¿Se imaginan lo difícil que es perder un hijo y no saber dónde está? No poder hacerle un funeral, no poder enterrarlo, la incertidumbre de qué pasó, ¿habrá sufrido? ¿Murió rápido? Por años y años y años. Y ese vínculo pudo haber permanecido quebrado, pero José eligió, ¿cierto?, restaurar ese vínculo. Por lo tanto, su padre fue consolado. Su hermano pequeño ganó a su hermano de sangre. Raquel había muerto hace muchos años atrás. Y él se hallaba solo con su padre sufriente y sus hermanos que quizás no lo miraban tan bien. Pero él ganó a su hermano. Y el resto de sus hermanos halló perdón y libertad de la culpa. Por mucho tiempo, el relato lo dice. Cuando ellos iban de vuelta, en la primera parte de la trama de José con ellos, iban de vuelta a su casa con el trigo y José les metió la plata, ¿cierto?, en los sacos. Ellos llegan allá, abren los sacos, sacan el grano, encuentran el dinero y dicen, este es Dios pagándonos por nuestra maldad. La culpa, con toda seguridad, los atormentó durante años y años y años. Y quien vino a soltar esa amarra de culpabilidad y les dio libertad fue el perdón de José. Él restauró todo eso. Hermanos, ¿no es esto un cuadro hermoso? Este es el fruto de la obra de redención en la vida de los escogidos del Señor. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, el fundamento de una familia que tiene paz es la obra de Dios en los miembros que componen esa familia. Eso es así. Pero aparte debes reflexionar en esta última cosa. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y alguien podría decir 490 veces. Bien, estoy ahí. Hay algunos que están bordeando, ¿cierto? Pero Jesús no estaba refiriéndose a eso, ¿cierto? 491, la cruz. No, Jesús estaba diciendo en realidad siempre. Eso estaba diciendo, siempre. El perdón en un cristiano debe estar siempre. Y lo que sigue más abajo en el texto de Mateo nos lo explica por qué. Después de la parábola de los 2 deudores, el Señor dice, entonces llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No hay cristianos
que no perdonen. No hay, hermanos. Esto es muy importante. Si tú albergas una falta de perdón en tu corazón, debes examinarlo. Porque no hay verdaderos cristianos que no puedan perdonar. En el cielo nos vamos a encontrar con muchas personas que quizás pensábamos que no nos íbamos a encontrar. Y quizás no van a estar algunas que nosotros pensamos que iban a estar. Pero yo le aseguro una cosa, no va a haber nadie en el cielo que le haya faltado perdonar. Nadie. Entonces, a la luz de esta verdad, de que somos pecadores y el Señor tiene gracia y misericordia todos los días con nosotros, hermano. Es paciente con nosotros. Es fiel cuando nosotros no somos fieles. Permanece aún a pesar de nosotros. Nos da el pan, el abrigo, el alimento aún cuando no lo queremos mirar. Tiene misericordia de nuestras familias aún cuando lo hemos hecho mal. Y extiende su gracia aún sobre nuestros hijos, sabiendo que nosotros muchas veces somos iracundos o no lo hacemos bien. Ese es el Señor. Hermanos, a la luz de todo esto, ¿cómo podemos no perdonar? La única explicación es que en realidad no hemos conocido quién es el Señor. Y eso nos debe llevar a reflexionar. El disfrute, el gozo y la paz que gobiernan una familia donde hay perdón, de verdad no tiene nombre. La familia es difícil, hermanos. Pero también es el momento o es la instancia o la institución que más gozo trae a la vida de una persona. Yo no hay un lugar donde me sienta más seguro y reposado que en el núcleo de mi familia. No hay otro lugar. Hermano, no es el éxito, no es la aprobación, no es nada. Nada me hace sentir tan a gusto como estar con mi familia. Si hay algo que los niños necesitan es una familia en paz. Y una familia en paz significa que los cónyuges saben perdonarse y aplicar misericordia y gracia. Eso es un llamado para nosotros, hermanos. Hoy es un buen día para reflexionar e indagar en nuestro corazón. Es un buen día para pedir perdón y para extender perdón en nuestro núcleo familiar. Por una última verdad que yo quiero mencionarles. La familia que tú tienes hoy día es la familia que Dios te ha querido dar. Y eso es bueno, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Eso significa que debemos reflexionar profundamente hoy día en cómo llevamos esto. ¿Por qué? Quiero cerrar la idea con esto. Porque la redención, hermanos, no solo se trata de salvación algún día cuando muramos. Redención no es solamente vivo como sea y algún día el Señor me perdonará y ahí estaré con Él. No, redención es hoy día, enseñándonos a ser padres, a ser esposos, a ser hermanos, a ser hijos. Y ahí gobierna el Señor. Y ahí viene un gozo maravilloso. Póngase en pie, por favor.